Vamos a abrir nuestras Biblias si son tan amables y se van a ubicar nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Me dicen amén cuando ya estemos ahí. Amén. Muy bien, habíamos iniciado acerca de un tema, entre tantos temas, que lo dejamos comenzado, y es acerca de que nosotros venimos de un mundo de oscuridad, ¿cierto? Ahora somos llamados a ser hijos de luz. Venimos de la oscuridad y la oscuridad debe convertirse en nuestro pasado. Nuestro pasado fue un mundo de tinieblas, una vida de tinieblas. Nuestro presente, en contraste, debe ser un presente lleno de luz, estando en Cristo. Nuestro presente debe ser lleno de luz, estando en Cristo, ya que nuestro pasado fue caracterizado por la oscuridad. Usted sabrá entender que oscuridad bíblicamente significa una vida de impiedad, una vida de maldad, una vida de pecado y todo lo que usted y yo ya conocemos con respecto a este asunto. Leo el verso central del cual desprendimos ya esta enseñanza el domingo anterior y la cual queremos continuar en esta mañana. El verso 8 del capítulo 5, carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Usted nota un pasado y usted nota un presente. En nuestro pasado fuimos, en nuestro presente somos. Así es como el Señor va formando el carácter en nuestras vidas. Mire, en muchos aspectos Él va formando muchas cosas y nos va ayudando a crecer de manera paulatina. Él nos va ayudando a crecer en fe. Él nos va ayudando a crecer en esperanza, Él nos va ayudando a crecer en compasión, Él nos va ayudando a crecer en misericordia, Él nos va ayudando a crecer en perdón, Él nos va ayudando a crecer en arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con disciplinas espirituales para nuestro provecho y para provecho de los demás. Porque recuerde que venimos a testificar de Cristo, pero también Dios nos forma para trabajar en la obra de Cristo. Él no nos llamó para ser ociosos, Él nos llamó para que nuestras vidas sean transformadas y que una vez nuestras vidas vayan siendo transformadas, se vayan haciendo evidentes como luz ante los que están y viven en un mundo de tinieblas. Somos luz para un mundo de tinieblas del cual usted y yo fuimos parte por años, quizá por muchos años, unos más que otros. El Señor vino a mi vida cuando yo tenía 30 años, entonces fueron 30 años en los que yo viví en absoluta oscuridad. En otros pudo ser los 10, los 15, los 30, los 40 o aún más, y estuviste esos años en oscuridad, viviendo una vida de impiedad, una vida de ignorancia, una vida sin sabiduría, una vida sin Dios. ¿Qué estamos aprendiendo entonces? Que yo debo tener un referente absoluto en mi vida. Y que si antes tuve otros referentes, si antes tuve unos modelos inapropiados a los cuales seguí y los vi como mis héroes o personas dignas de imitar, hoy nos damos cuenta a la luz de la palabra que estábamos totalmente equivocados. Hoy entendemos que el único digno de imitar es nuestro Dios. Y Él vino como ejemplo para que lo imitásemos a Él. Así que si procuramos permanecer en Él, en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Él es el modelo a seguir. Es el modelo en el que yo me debo enfocar en los años que me queden de esta tierra, porque yo no necesito cambiar nada en el cielo en ese aspecto. Los cambios que se comienzan a generar de una vida oscura a una vida de luz comienzan a trabajarse desde acá. En el cielo ya tendremos la perfección absoluta. En el cielo nosotros no vamos a pecar más contra nuestro Dios, no le vamos a desobedecer más, no vamos a ser más negligentes, no vamos a ser más egoístas y centrados en nosotros mismos. Ahora toda nuestra vida en el cielo mismo se estará totalmente dependiendo de nuestro Dios y al absoluto servicio de Él. Lo que Él diga, eso haremos sin la más mínima objeción. Así que aprendamos a no objetar en contra de nuestro Dios, porque cuando Dios nos dice algo, nos sugiere algo, nos ordena algo, siempre lo hace para nuestro bien. Siempre lo hace para bien de la iglesia, para que un día nosotros tengamos muchas más razones por las cuales darle gracias a nuestro Dios. Y comenzó diciendo el domingo anterior, y quiero recordar un poco acerca de esto, hasta el verso 4 que fue donde dejamos. Dice el verso 1, sed pues, es imperativo, imitadores de Dios como hijos amados. Es normal y es natural que los hijos, en la medida que van creyendo, van aprendiendo a imitar pues a sus padres. No, el niño varón comienza a imitar normalmente
comienza a imitar a su padre y la niña comienza a imitar a su madre porque vamos viendo en ellos modelos a seguir, de los cuales aprendemos. Ahora, en el mundo real, a veces se aprende para bien y a veces se aprende para mal, porque los modelos también hacen cosas buenas y hacen cosas malas, porque muchas veces vinimos de familias donde nuestros padres no estaban en Cristo y trataron de hacer lo mejor que pudieron muchas veces, pero también no solamente tomamos cosas buenas, sino que muchas veces tomamos también las cosas malas de nuestros padres. Y llegamos a Cristo muchas veces contaminados de tantas cosas que aprendimos, de tantas cosas que vivimos. Y cuando ya fuimos padres, también todavía a veces hacemos cosas que no convienen y nuestros hijos también las van copiando y las van aprendiendo. Pero esto no tiene que seguir de esta manera. Ahora estamos en Cristo, ahora estamos aprendiendo a fortalecer un carácter en Cristo para que nuestras vidas sean diferentes. Para que cuando tengamos hijos, seamos ejemplo de esos hijos, seamos ejemplo en una familia, seamos ejemplo en una comunidad, seamos ejemplo de una sociedad. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Se estableció un camino y es el camino del amor, caracterizado por la abnegación, caracterizado por la no condición a Dios en lo absoluto y caracterizado también por ser capaces de sacrificar cualquier cosa que tengamos que hacer en esta tierra por amor a Él, por agradecimiento a Él, pues se lo debemos todo a Él. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nota que Él se pone como ejemplo. Establece un camino de amor y dice, yo transité por ese camino y me pongo como ejemplo. El verso 3, pero ahora vienen las condiciones en lo que Dios no quiere que sigamos andando, pues ya anduvimos en este tiempo muchos años. Y dice, no quiero que sigan andando por ahí, porque ahora el modelo a seguir es el Padre, ahora el modelo a seguir es el Hijo. Por eso dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas cargadas de engaño, ni necedades, o sea, que tienden a la ignorancia y a la falta de cordura y de sabiduría, ni truanerías. Ahí habíamos dejado el domingo anterior acerca de estas truanerías. Las truanerías, el sinónimo de truanerías es simplemente palabras obscenas. Las palabras obscenas que van inclinadas a un doble sentido o a una depravación moral, o que se hace apología de la inmoralidad sexual con doble sentido. Muchas veces eso se conoce como truanerías, o a una persona se le dice truán cuando actúa de esta manera. Creo que de alguna manera usted ha tenido contacto o experiencias con alguien así, una persona que todo es doble sentido, que nunca toma nada en serio, que pervierte todo lo que es el tema de la sexualidad y algo que no tiene que ver nada, aún le busca el lado para hacer mofa de esto, para ser el chistoso, para ser la persona centro de atracción, cuando todo lo que le dice, usted le dice una cosa y se la voltea siempre para el lado obsceno. Eso se llama truanerías, las cuales no son admitidas por nuestro Dios en lo que somos como hijos. Nosotros no manejamos ya el doble sentido, porque es muy probable que muchos de nosotros lo manejamos en un tiempo. Fue la cultura en la que crecimos y era normal, y es muy común en la cultura la obscenidad, y es muy común en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura paisa, el doble sentido en toda la esfera social y cultural. Pero Dios no nos llamó a ser más así. Las truanerías deben estar lejos de nosotros. Cuando hablamos algo, lo hablamos con absoluta precisión, sin buscar el doble sentido, porque ya basta con lo que éramos antes. Ahora aprendemos a vivir una vida santa y piadosa, y esto también tiene que ver con eso, ¿sí? Aprender a hablar y hablar lo correcto, lo santo, lo perfecto, lo que edifique, lo que construya, más no lo que agrede, más no lo que ofende el corazón de nuestro Dios. Amén. Entonces, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truanerías que no convienen, dice el Señor. ¿Convienen? No nos convienen. ¿Por qué más? No convienen, sino antes bien acciones de gracias. Como todo esto se constituye en palabras, las palabras deshonestas, obviamente ahí están las palabras. Cuando hay engaño se usan las palabras. El segundo aspecto que dice aquí es las necedades. La ignorancia se expresa en la mayoría de los casos a través de palabras.
Personas hablan en su ignorancia cosas necias, cosas insensatas, que nada tienen que ver con la sabiduría de Dios. Antes, al contrario, va en contra de lo que Dios ha establecido como algo sabio, digno y prudente. Y todo eso se hace con palabras. Y también dice a continuación, ni truhanerías, que también se hace por medio de palabras. Ahí están las palabras. Ahora encaja la parte final del verso. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Como todo lo anterior se deja ver a través de palabras, las acciones de gracias se hacen a través de ¿qué? Pues de palabras también, ¿o no? ¿Cómo le voy a dar yo gracias a Dios si no se lo digo? Yo puedo pensarlo, pero Dios no quiere solamente que yo lo piense. ¿Qué quiere Dios de mí? Que yo abra mi boca como le he abierto para tantas cosas en esta vida y sea capaz que de mi corazón salgan palabras de agradecimiento que no deben ser pocas, sino que cada vez debemos estar mucho más agradecidos con nuestro Dios, y siempre debe haber momentos en todo el día, durante el día, toda la semana y cada vez en la que yo le pueda dar gracias, despacharme hacia mi Dios en acciones de gracias a través de palabras que genuinamente salgan de nuestros corazones. No pueden ser palabras fingidas, porque entonces entrarías en palabras deshonestas y a Dios no lo podemos engañar. Si le vamos a dar gracias a Dios es porque Él sabe que realmente de nuestro corazón están saliendo acciones de gracias sinceras para que lleguen al corazón de Dios y suban como olor fragante. Él es nuestro Padre, Él nos da muchas cosas y lo mínimo que espera de usted y de mí es que le demos gracias. Y tenemos muchas cosas. Mira, la vida que nos ha dado eternamente, ¿no crees que hay razón para darle gracias a Él todos los días? Lo que nos espera en su presencia eterna es para darle gracias todos los días. Y esos son solamente dos ejemplos porque son innumerables. Siempre, cada día hay más razones para darle gracias a Dios a través de nuestras palabras que para tratar de pronto sacar un reproche inapropiado de nuestra vida. Dios no se merece ningún reproche. ¿Qué le puedo reprochar yo a mi Dios? Piense un momento en lo que usted vivía, piense un momento en lo que usted era. Piense un momento en las barriadas que recorría no de la mejor manera, y dígame, ¿qué reproche le puedes hacer tú a Dios? ¿Qué ha hecho Dios tan malo como para que tú digas, Señor, no quiero seguir más contigo, me arrepiento de haber seguido contigo, creo que me equivoqué habiendo buscado de ti? Porque si piensas de esa manera, realmente tú no estás en Cristo, tú no estás en Dios. Tú eres y sigues siendo un adversario de Dios. Porque es imposible ir conociendo a Dios y no enamorarse cada día más de Él. Amén. Sigamos con el verso 5 entonces. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, el avaro, está diciendo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Comienza diciendo ningún fornicario. Usted sabe que fornicario es toda persona que tiene un estilo de vida práctico en cuanto a la inmoralidad sexual de todo tipo. Eso es un fornicario. En otras palabras, dicho de otra manera, un fornicario es un libertino sexual. Y creo que todos tenemos muy claro el concepto. De una u otra manera lo fuimos, unos más que otros quizá. Pero todos sabemos lo que es ser libertino sexual. Un libertino sexual es aquel que no tiene límites. Es aquel que ha pervertido los santos de Dios, lo que Él entregó de manera buena y en gran manera buena, y lo ha pervertido y lo ha hecho antinatural. Lo que Dios entregó de manera natural para que se consolidase y se viviese en la familia, en el núcleo familiar establecido de manera natural. Él establece el hombre, la mujer, se unen, tienen hijos de manera natural. Así formó Dios y así fue pensada la familia, para que todo fuera de manera natural. La sexualidad también fue pensada de manera natural. Al hombre Dios le dio lo suyo, a la mujer Dios le dio lo suyo, para que ellos se encajaran de manera perfecta, para que él pudiese engendrar, para que ella pudiese concebir, y así saldría una nueva vida del vientre de ella. Eso todo es natural, pero lo que vaya en contra de esa naturaleza entra en términos de fornicación o depravación. No es como el mundo ha querido ver la sexualidad, no es en lo que el mundo la ha convertido, no es porque el mundo sea innovador. El mundo está yendo en contra de lo establecido, en contra de lo natural, y ya tiene un gran conflicto con el creador, con el diseñador como tal.
Y hablando de fornicación, para empezar acá con esto, sabemos que vivimos en un mundo que dice ser o tiene una consigna. La consigna de hombres y mujeres es que, bueno, la sexualidad yo la vivo como quiera. Es mi sexualidad, es mi estilo de vida, es mi preferencia sexual. Yo decido qué hago, yo decido qué no hago, porque al fin y al cabo mi cuerpo pues es mío. Y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y yo le entrego mi cuerpo a quien quiera. Y mi cuerpo lo toca a todo el que yo quiera. Así es como el mundo piensa y así es como nos enseñaron a pensar a nosotros también. Es mi cuerpo, yo hago con él lo que quiera. Y si la sexualidad es un medio de diversión tan maravilloso, pues yo voy a vivir la sexualidad sin límites, a todo libertinaje, sin ningún prejuicio, porque considero que todo es válido a la hora de divertirme. Entonces la sexualidad no puede ser la excepción. Y el mundo vive una sexualidad sin límites. Entra en el concepto de fornicación o fornicarios, pero no es tan así como el mundo piensa. Y esto se le dice a la iglesia. Esto no lo está oyendo el mundo. Esto es un mensaje para la iglesia. Es importante que tengas claro lo siguiente. Nosotros llegamos a Cristo viviendo y pensando así. ¿Es correcto? Todos llegamos a Cristo viviendo y pensando así, como piensa el mundo en cuanto a esto, ¿cierto? Pero ¿qué quiere el Señor? En los días del Imperio Romano, el apóstol Pablo le escribía, por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, una iglesia con muchos conflictos. En esta área también tenía muchos conflictos. Ahora imagínese usted la iglesia establecida ya por el apóstol Pablo, y está una iglesia donde habrá uno que otro de origen judío. Pero la mayoría que llegaban a la iglesia de los Corintios, igual que a las demás iglesias, eran personas que crecieron en el Imperio Romano, o sea, gentiles, eran personas incrédulas, eran personas paganas, eran personas politeístas, eran personas inmorales y libertinas. Esa era la característica común de la gente de aquel entonces y no es nada diferente a la gente común hoy. ¿O cómo crees que llegan las personas a la iglesia hoy? Con un pensamiento igualmente libertino. Allá también tenían un pensamiento igualmente libertino. Ahora, cuando llegaban a la iglesia, llegaban con todos esos conceptos en su mente, de cómo podemos vivir nosotros nuestra sexualidad. Y habían dichos acuñados, como los hay ahora, también los habían antes. Vamos a irnos por un momento, vamos a tocar esta parte pertinente a cómo llegan las personas a la iglesia y las preguntas que podrían pasar por tu mente, pero que quedan claramente resueltas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, en cuanto a este tema. Porque después tendremos que mirar, bueno, ¿y el otro lado qué? Porque esto es lo que Dios le dice a la iglesia, pero en cuanto a esto de la fornicación y la depravación, ¿qué le dice Dios al mundo? ¿De qué acusa Dios al mundo o de qué previene Dios también al mundo? Como Dios previene a la iglesia, también le lanza prevenciones que deben ser atendidas urgentemente por un mundo como este. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6. ¿Lo tenemos? Muy bien, mis amados. De pronto vamos a irnos un poquito más de la hora acostumbrada, pues empezamos más o menos a las 11, 10 minutos después, así que tengamos un poquito de paciencia. Amén. Sí, vamos allá. Verso 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Mire esto. Todas las cosas me son lícitas. Sí, eso está hablando en cuanto a las cosas en las cuales no hay claridad en cuanto al mandamiento. Sí, no hay un mandamiento explícito, sino que hay cosas que quedan por ahí como en el aire, de las cuales yo tengo que tener criterio de qué hago o qué no hago, si lo decido o no lo decido. Ya voy a ir explicando a continuación esto. Me dice, todas las cosas que no están de una vez consignadas como mandamiento, que son claros y no hay por dónde meterse, no tienes por dónde salir. Sí, esas cosas que quedan ahí como en el medio, como en esas partes grises, dice, en cuanto a esas cosas, todas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, que se le determina al hombre. Ahora usted, como hijo de Dios, tiene que tener criterio cuando llega a la iglesia y comienza a conocer de esas cosas en cuanto, ¿qué haré entonces en cuanto a esto? Le voy a dar un ejemplo. Estamos en un tiempo de Navidad,
donde será pecado o no será pecado si usted toma una copa de vino y hace un brindis con su familia. ¿Eso es pecado o no es pecado? Es de ese tipo de cosas que estamos hablando, ¿cierto? Pero me es lícito, pero puede llegar un momento por mi criterio en que ya no me convenga. ¿Estamos? Puede haber un momento en el que ya esa copa ya no me conviene a mí o no le conviene a los que están a mi alrededor, porque con esa copa o me puedo hacer daño yo o le puedo hacer daño a los demás, o el testimonio mío queda en absoluto cuestionamiento y quedo desaprobado delante de los demás y por ende el vituperio va para nuestro Dios. Ojo con estas cosas. Yo tengo que tener un criterio, por eso la sabiduría es indispensable en nuestras vidas, el carácter firme para tener que tomar decisiones en el momento oportuno. Entonces todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y viene el verso 13. Este es un dicho muy común en aquel entonces. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como lo otro, como las otras, destruirá Dios. O sea, el vientre, el estómago, vamos a llamarlo claramente, el estómago es para las viandas, la comida. El estómago tiene una necesidad, el estómago te representa a ti en las necesidades como seres humanos. Entonces, el estómago tiene una necesidad. ¿Cuál es su necesidad la cual el estómago necesita para ser saciado? El alimento. Entonces, ¿para qué es el alimento? Para la necesidad que tiene el estómago. Es lógico, eso es lógico, pero el que eso sea lógico dice también, pero esto, tanto lo uno como lo otro, es perecedero y Dios destruirá lo uno y destruirá lo otro porque todo es perecedero. Tanto el hombre es perecedero como el alimento y todo lo que el hombre necesita también es perecedero. Pero hasta ese punto usted podría dejar las cosas ahí porque el dicho tiene cierta certeza, pero de ahí a que tú tomes ese dicho y lo apliques a todo contexto, inclusive en los aspectos morales, ya eso es otro asunto. Porque ¿qué hacían entonces llegando a la iglesia? Llegaban y aplicaban este concepto, este dicho, y decían, mire Pablo, usted sabe que la comida es para el vientre y el vientre necesita de la comida. Entonces, aplicado a la sexualidad, nosotros necesitamos la sexualidad y la sexualidad existe para nuestro placer y por nosotros. ¿Ya entiende para dónde va esto? O sea, el cuerpo tiene una necesidad en cuanto a la sexualidad. Y si la sexualidad existe, es para nuestro provecho, ¿cierto? O sea, el propósito de la vida no solamente es comer. Pero el propósito de la sexualidad es una necesidad para mí, la cual yo puedo vivir de cualquier manera y siendo el cuerpo mío, pues yo puedo hacer con mi sexualidad lo que yo quiera. Y a eso vinimos acostumbrados cuando llegamos a la iglesia. Ellos vivían exactamente como vivíamos usted y yo hoy. Muchas personas se les presenta a Cristo y dicen, venga, que Dios lo acepta a usted como es. No, si Dios te aceptara como es, entonces tú no tendrías que cambiar nada. Una cosa es que Dios te reciba en la condición que llegues, pero para que tu vida sea transformada. Pero Dios no te recibe la forma como tú llegas para que sigas viviendo y seas de la misma manera. Porque no llegaste de la mejor manera. ¿Acaso quién llegó limpio a Cristo? ¿Quién llegó sin contaminación a Dios? ¿Quién llegó perfecto a Dios? Llegamos todo lo contrario para que toda esa vida sea transformada conforme al modelo del cual venimos hablando, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos recibe, no importa la condición, pero no para que sigamos viviendo en esa condición. Y aquellos que piensan que el cuerpo le pertenece y que puede hacer lo que quiera y que puede aplicar este dicho, pues no es del sentido común. El sexo es mío y yo soy del sexo. ¿Qué problema hay? No, sí hay un gran problema. Mire, lea conmigo a continuación. Leo el 13 para que sigamos con la parte final del verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto a lo uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, no le puedes aplicar este dicho al cuerpo, pero el cuerpo no es para la fornicación,
No porque tú seas un ser sexuado y Dios te haya dado la sexualidad, no significa que puedes vivir la sexualidad de cualquier manera. No significa que vas a exponer tu cuerpo a cualquier tipo de forma de placer en cuanto a la sexualidad. No significa que todo lo que tenga que ver con fornicación y depravación lo vas a legalizar por el simple hecho de que tu cuerpo tiene una necesidad. Tampoco puedes llevar eso ni siquiera al matrimonio. Tú puedes legalizar tu vida civil casándote legalmente ante las instituciones y también ante Dios, pero no significa que toda esta depravación en la cual el mundo vive, tú la vas a traer al lecho matrimonial y la vas a legalizar y todo pueda ser permitido. No puede funcionar de esa manera, porque Dios no pensó la sexualidad, Dios no pensó la vida de pareja, Dios no pensó la vida de familia, aparte de los conceptos que Él tenía claros y que respetaran siempre lo natural, no haciendo aval a lo antinatural, que es la forma como el mundo prefiere vivir su sexualidad. Al hombre no le es suficiente, a una mujer quiere 2, 3, 4, 5. Hoy en día la mujer está pensando igual. El hombre no quiere el uso natural de la mujer, sino que está buscando otra forma de usarla y ella está buscando otra forma de usarlo a él, o están buscando otra forma de usarse entre ellas o de usarse entre ellos, de lo cual el capítulo 1 de Romanos habla muy claramente y con mucha precisión en cuanto a esto. No por el hecho de que tú tengas un cuerpo y tengas una necesidad, vas a vivir lo bueno de Dios, lo que Dios entregó de manera buena, de cualquier manera. Porque el cuerpo, este cuerpo físico, tu cuerpo físico, porque el cuerpo no es para la fornicación, no es para que vivas una vida libertina en cuanto a la sexualidad. O sea que sí hay términos establecidos, sí hay parámetros, sí hay fronteras, las cuales Dios dice no las puedo atravesar, porque una vez atraviese esa frontera ya me pongo en el lugar de lo antinatural, de lo que Dios no diseñó, de lo que Dios no pensó, y por ende viene juicio sobre esas conductas. Porque también miraremos a continuación de que esto no simplemente es información y que no va a pasar nada y que bien con los cristianos, dirá alguno, pues usted quiere vivirlo así, no hay problema, y eso a mí qué, eso en qué me afecta a mí, eso no te va a afectar, eso ya te afectó, eso no afectará al mundo, el mundo ya ha sido afectado por las palabras de Cristo. Ya está implicado, no tiene forma de salir de este asunto. O hace las cosas conforme a los términos de Dios o se atiene al juicio y a la ira de Dios. El cuerpo no es para la fornicación, y dice para qué es, sino para el Señor. ¿Para quién es el cuerpo? ¿A quién le pertenece? ¿Quién dio la vida por él? ¿Quién pagó por ti? ¿Quién pagó por mí? ¿Quién es mi Señor ahora? ¿Esclavo de quién soy? ¿Qué parte de mí le pertenece a Cristo? ¿Cuántas áreas de mi vida le pertenecen a Él? ¿Habrá algo que no le pertenezca a Él? ¿Habrá algo que Él no pueda reclamar como suyo? Todo absolutamente le pertenece a Él. Mi cuerpo físico es de Él, mi alma es de Él, el espíritu es de Él, todo mi ser le pertenece a Él. Y de todo lo que yo haga con esto, debo darle cuentas a mi Creador. Ahora como hijos de Dios. Dice, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Señor es para que el cuerpo sea lo que Dios diseñó que fuese. Un poco más adelante dirá exactamente para qué es. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando con referente a una resurrección, ¿cierto? Y la resurrección tiene sentido solo si hay un cuerpo, mi amado. No puede haber resurrección física, no puede haber resurrección para gloria. Como se levantó el Señor al tercer día, tiene que haber un cuerpo también. Y el cuerpo es pensado también para un tiempo de resurrección. Solo que si mueres sin Cristo, tu cuerpo va a resucitar también, pero no va a resucitar para gloria. Pero si nosotros morimos en Cristo, nuestro cuerpo tiene promesa de resurrección para gloria. O sea que el cuerpo sí es muy importante también. Es de considerar que aunque tenga esta naturaleza, este cuerpo fue pensado para ser templo del Espíritu Santo, para ser guardado para Él, porque en este cuerpo hay un tesoro, el cual usted no puede ni siquiera dimensionar. Y es que tenemos a Cristo morando en nuestras vidas, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. El gran tesoro es tener a Cristo morando en nuestras vidas, para que entienda lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Ahora este cuerpo no es tuyo.
Ahora este cuerpo es un templo. Ahora este cuerpo no es tu templo. Ahora este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Te imaginas la responsabilidad que tenemos en cuanto a esto? Si no consideramos esto, tú te imaginas cómo puede actuar Dios en mi contra si yo no considero esto y no respeto esto y no le doy valor a esto. Mi cuerpo, Dios lo ha convertido en templo de su Espíritu Santo. Y lo que vamos a leer a continuación es motivo por tantas situaciones que la iglesia tiene que atravesar por desconocer precisamente esto. Debo continuar para no perder la idea y luego miraremos para hacer algunas preguntas. Pero si no, para no distraerme de esto. Dice el verso 15. ¿No sabéis? Se da por hecho de que sí lo sabemos. Ojo pues, es retórico. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sabemos o no sabemos esto? Sí lo sabemos. Él es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo, que es la iglesia. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La respuesta ¿cuál debería ser? Sí sabemos, Pablo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Nota el concepto con el que venían pensando las personas a la iglesia en Corinto. Entonces, tomaré yo los miembros del cuerpo de Cristo y les uniré a una ramera. O sea, es un ejemplo de fornicación o libertinaje sexual. ¿La respuesta cuál debería ser ahí? No, ¿cierto? No. Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré a una ramera. De ningún modo. Oiga, de ningún modo. ¿O no sabéis, verso 16, que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sabemos eso? Cuando dos personas se unen sexualmente, Dios los ve como si fueran uno solo. Y la responsabilidad no solamente la tiene el uno, sino que la tienen los dos. Y ve como si fueran uno, son igualmente responsables delante de Dios. ¿Cómo es pensar que uno en Cristo va a seguir considerando las ideas que tuvo en el pasado de ir a buscar personas inapropiadas y unirse con ellas? Quizá alguno lo hizo en su ignorancia y no sabía este principio de que cuando te unías a una persona sin estar casado bajo el vínculo matrimonial, obviamente, te estabas uniendo a una persona como tal y Dios te vería como una sola carne. O sea, las responsabilidades caerían sobre ambos como si fueran uno solo. O sea que la sexualidad no se puede vivir de cualquier manera. O sea que mi esposa debe demandarme a mí una vida íntegra al momento de estar con ella, porque lo que yo haga mal le puede causar daño a ella y nos compromete a los dos. ¿Estamos? Por eso el adulterio es todo un desastre. Porque la persona que adultera no solamente se hace daño a sí mismo, sino que le hace daño a la persona, a la víctima del adulterio, y le hace daño a toda su familia y le hace daño a toda una comunidad. Por eso el mundo va en una decadencia moral sin forma de atajo. No hay nada que lo detenga. Algo más que hay que ver acá. ¿No sabes que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? La respuesta es sí sabemos también, ¿cierto? ¿Lo sabemos o no sabías eso? Sí lo sabemos. Bueno, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora ya no está hablando de una relación carnal acá. Ahora está hablando de una relación espiritual, donde el Padre ya nos ve a nosotros unidos a Cristo como si fuéramos uno también. Donde nosotros somos el templo y Él es el que mora en el templo, entonces nos ve como uno solo. Y no solamente eso, mire el verso 18, huid de la fornicación. Cuando te enfrentas a una situación, tienes que hacer algo como lo que hizo José en su momento. ¿Recuerda lo que hizo José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo para que estuviese con él? ¿Recuerda lo que él hizo? ¿Y qué quedó en las manos de la esposa de Potifar? Hasta la ropa se la dejó. Yo no sé cómo logró escaparse, pero ella trató de tomarlo y él se soltó de tal manera que esa túnica quedó en manos de ella y él salió corriendo. Él no se quedó esperando si la túnica se rompía o si de pronto, ay, mi túnica. No, él salió huyendo de ahí, porque ahí no es momento para arrodillarte a orar. Ahí no es momento para clamar, porque esto es tan fuerte,
Es tan fuerte porque como la sexualidad se hace una necesidad y es verdad, eso es tan fuerte que cuando tú entras en la esfera de la seducción, y él ya estaba rodeado de una esfera, de un ambiente de seducción, pudo haber pasado solamente dos cosas: que él hubiese caído en manos de ella, en los brazos de ella, y hubiese pecado contra Dios. Y todo lo bueno que él había hecho, el amor de él para con su Dios, el testimonio que con tanto celo guardaba, el agradar a Dios en todo, todo lo que él hacía en nombre de Dios, se hubiera tirado todo por la borda. Todo se había ido por el suelo. Pero ¿qué pensó José? Tengo dos opciones: o sigo agradando a mi Dios y guardo este tesoro que él me ha entregado, o caigo en las manos del placer por la sensualidad de esta mujer. La presión la superó. No se puso a orar. Ya tenía claro lo que tenía que hacer en una situación como esa. ¿Lo tenemos claro nosotros hoy? Si nos enfrentamos a una situación como esa, porque quizá alguno ya la vivió, o quizá alguno la esté viviendo, o de pronto le va a tocar vivirla también. Y debe dejar mejor las ropas en brazos de ella o en brazos de él, pero salga huyendo de ahí. Escape por su vida, porque todo lo bueno que le ha dado Dios se puede echar por tierra. Sigamos. Haga silencio, por favor. Retomo el 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay pecados que en ocasiones solamente me afectan a mí en lo personal, pero este en particular dice que el que se enfrenta a la fornicación y cae, contra su propio cuerpo peca. ¿De qué está hablando esto aquí? Cuando dice contra su propio cuerpo peca, el contexto viene diciendo de que nosotros somos miembros de un cuerpo. ¿Estamos? ¿Cuál es ese cuerpo del cual nosotros somos miembros? Exacto. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y yo como miembro voy y peco contra Dios en este aspecto, peco contra mi propio cuerpo. ¿De cuál cuerpo está hablando? ¿Del mío o el de Cristo? Del de Cristo, mi hermano. Contra su propio cuerpo peca, es porque yo soy miembro de ese cuerpo y peco contra todo el cuerpo, y peco contra la cabeza de ese cuerpo, y peco contra todos los miembros que hacen parte de ese cuerpo. En pocas palabras, ese pecado no solamente me afecta a mí, ese pecado no solamente agravia la cabeza que es Cristo, sino que ese pecado mío te afecta a ti, y nos afecta a todos. Usted ya puede entender muchas veces por qué a la iglesia le cuesta tanto avanzar en esto. Porque usted puede guardarse para Dios en santidad absoluta en este sentido, pero algún hermano en Cristo no está pensando de la misma manera. Y quizás lo que usted no sabe, que viva alguien en Cristo, estoy hablando de gente que está en Cristo, y hace algo como esto, nos hace daño a todos. Nos hace daño a todos como cuerpo. Porque recuerde que lo que hace un miembro afecta a todos los demás. Si un cuerpo se duele, de lo cual nos predicó Albani el jueves precisamente, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si un miembro se goza, todo el cuerpo se goza. O sea, lo que yo hago con mis miembros afecta a los demás. Y esto es de sumo cuidado. Mi vida sexual debo cuidarla con el celo más absoluto. No solamente me guardo para mi esposa, no solamente mi esposa se guarda para mí, sino que me guardo siempre pensando que el primero que tengo que agradar es a mi Dios. Después me guardo pensando en que tengo que cuidar de ella. Después me guardo pensando en que tengo que cuidar de ustedes, mi amado. Yo no quiero que vengan consecuencias sobre ustedes por mi mala conducta, de lo que Dios ya me ha advertido con absoluta claridad. Ahora estás en Cristo, ahora eres luz, ahora eres uno con Cristo. Ahora tu conducta debe ser clara y transparente también en tu área sexual. También en tu área sexual. ¿Por qué? Porque tú le perteneces a Cristo a totalidad. Y el cuerpo sí es importante. El cuerpo no es como decían los griegos antes de Jesús, en los siglos III y II antes de él. No es como decían ellos que el cuerpo no merece cuidado,
que el cuerpo simplemente es algo corruptible, que el cuerpo es algo que no se puede controlar, que es algo que no se puede contener y que de todas maneras el cuerpo es algo indigno, es algo que siempre va a estar en contaminación, o sea que el cuerpo no se debe tener el cuidado que se debería tener con el espíritu o con el alma. Que el cuerpo al fin y al cabo iría a la tierra, o sea que no importa lo que haga usted con su cuerpo, pues lo del cuerpo, el asunto en cuanto al cuerpo es irrelevante. No, sí es relevante y acabamos de leer que sí es muy importante, porque el cuerpo es entendido desde la resurrección también. Es necesario porque Él hace parte de una resurrección, la cual ha sido prometida tanto para justos como para injustos también, que han de resucitar con sus cuerpos, no de la mejor manera, no en las condiciones ideales, pero las personas sin Cristo un día resucitarán también, con cuerpos no glorificados, pero sí serán suficientes para sufrir por toda una eternidad. Y yo no creo que alguno quisiera vivir algo como eso. El solo pensarlo ya es para uno, Dios mío, gracias, gracias, porque tú, ahora que soy tu hijo, y ahora que tú eres mi padre, me estás guardando y me estás hablando claramente acerca de estas cosas. Qué tan comprometidos debemos estar nosotros en todo nuestro ser para con nuestro Dios. Pero esto todavía no ha terminado. Sigue leyendo conmigo el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Ojo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Habrá alguno de nosotros que ignore esto? ¿Cierto que no debería ser esto una ignorancia en nosotros? De las primeras cosas que nos predicaron a nosotros desde que venimos a Cristo es que nos dijeron que nosotros éramos templo del Espíritu Santo. Desde apenas llegando a la iglesia ya nos estaban diciendo que éramos templo del Espíritu Santo. Bueno, no entendíamos muy bien lo que significaba este concepto, pero hoy en día, con el paso del tiempo y de los años, creo que cada uno de nosotros debería tener muy claro el concepto. Somos templo del Espíritu Santo, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice. Dice, ¿no ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Yo tengo que responderle a Dios como Él quiere que responda en este caso. No, Señor, no ignoro eso. Sé que es así porque tú lo dices. Verso 19 sigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo, mire lo que es esto, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros porque somos el templo, el cual tenéis de Dios. Dios lo puso a nosotros, Dios nos dio el cuerpo, Dios puso su Espíritu Santo en nosotros y que no sois vuestros. Eso que dices mi cuerpo no es tu cuerpo. Es de Dios. Hablamos así con sentido de pertenencia porque somos responsables de una mayordomía en el cuidado de nuestra vida, en el cuidado de nuestra integridad, en el cuidado de nuestro cuerpo físico, y de hecho cuidamos muy bien de él muchas veces lo mejor que podemos. Sabemos que tenemos claro eso. Cuidamos muy bien de nuestro cuerpo en muchos aspectos. Pero tenga en cuenta que todo esto le pertenece a nuestro Dios y que realmente más allá de esto no nos pertenece. Ya este cuerpo tiene un dueño. Ya este cuerpo fue comprado. Ya por este cuerpo se pagó un precio. Y el precio que se pagó no fue cualquier precio. Fue un precio invaluable. La humanidad entera no sumaría ni un ápice de lo que valió la vida tuya y lo que valió la vida mía en términos de salvación, de lo que Cristo hizo en la cruz. Es que no hizo cualquier cosa, no fue poca cosa lo que hizo. Lo que hizo fue lo más grande que Dios podía hacer por cada uno de nosotros, porque no nos merecíamos tanto amor, porque no nos merecíamos nada de su misericordia. Dice más en el verso 20, porque habéis sido comprados, ahí lo confirma más, porque habéis sido comprados por precio. El precio fue muy alto. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Mire, hermano, no sé cómo piensen muchas personas allá afuera, pero sí sé cómo debemos pensar nosotros. Y Dios nos manda aquí, glorificar pues a Dios, no solamente con tu espíritu, no solamente con tu alma, glorificar pues a Dios también con tu cuerpo. No solamente ten los cuidados normales y naturales que demanda nuestro cuerpo en cuanto a sus necesidades, sino ten en cuenta lo que haces con él. Ten en cuenta a quién le vas a permitir que lo toque, a dónde lo vas a llevar, qué le vas a meter a tu cuerpo.
¿Cómo lo vas a vestir? ¿Cómo te vas a comportar con él? Todas esas cosas que comprometen al cuerpo, de todas ellas tengo que tener cuidado. Porque el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, le pertenece a mi Dios. Es templo del Espíritu Santo. ¿Qué haría usted con un templo sabiendo esto? ¿Usted lo llenaría de grafitis? ¿Usted lo mantendría mal pintado? Quizá con la fachada caída, llena de tierra, de lodo, de moho. ¿Le gustaría tener la fachada de ese templo así? ¿Ponerla de cualquier manera? Yo le digo una cosa. Nosotros cuidamos mucho de las cosas materiales. Y yo creo que usted no haría eso con su casa, en la mayoría de los casos. ¿Cierto que no lo haría? Si usted cuida tanto su casa, tanto por dentro como por fuera, ahora que usted y yo entendemos muy bien que somos templo del Espíritu Santo, ¿lo deberíamos cuidar tan bien, tanto por dentro como por fuera? Que debería mantenerse limpio y digno tanto por dentro como por fuera. O sea que sí es importante quien toca mi cuerpo, sí es importante lo que tocan mis manos y de la manera que lo hacemos. Y de la manera que lo hacemos. Ya voy a dar la palabra terminando estas palabras aquí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Dónde está el alma? Ahí está el alma, mire, porque habéis sido comprados, te está hablando a ti. Ese es el alma. Ese eres tú como persona, porque habéis sido comprados por precio. Glorificarlo en tu cuerpo y glorificarlo en espíritu. Ahí están los tres aspectos que nos forman a nosotros. Lo glorificamos en nuestra alma, lo glorificamos en el espíritu y lo glorificamos con nuestro cuerpo, porque los cuerpos, nuestros cuerpos, los cuales son de Dios, los cuales son de Dios. Y viene hablando de qué es de Dios acá: el alma, el espíritu y el cuerpo. Todo le pertenece a mi Dios. Entonces, ¿qué tenemos a nuestro favor nosotros? ¿De qué puedo hacer uso yo a criterio? De nada. ¿De qué no daré cuenta yo? Si es lo que soy, hermano. Soy espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que somos. Y de esas tres cosas tengo que dar cuerpo como ser humano, tengo que dar cuenta como ser humano. No hay forma de evadir esta responsabilidad delante de Dios. De todo nos demandará Él, de toda cosa buena, de toda cosa mala. Mientras estemos en este cuerpo físico, de todo le tendremos que dar cuenta a nuestro Dios. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, no en términos de condenación, porque ya somos salvos para ese instante, pero sí daremos cuenta de toda administración, responsable o no, que hagamos estando en este cuerpo, en los días que nos queden en esta tierra. Eso sí tiene que ser muy claro para usted y para mí. Y no importa la época del año. Es que, pastor, fue Navidad, es que estamos en Navidad. ¿Puedo darme alguna licencia? No, en ninguna manera. Dice el apóstol Pablo aquí, de ningún modo. De ningún modo. No vas a comprometer tu testimonio. No vas a comprometer tu santidad. No vas a comprometer tu dignidad. No vas a comprometer lo que tú eres como hijo de Dios. No vas a comprometer el ser luz para Cristo y el ser luz en Cristo. Vamos a andar en luz en enero, en marzo, en abril, en septiembre, aunque algunos dicen que comienza diciembre, no es así. O ya se creyó el cuento. Algunos parece que ya se lo creyeron porque comienzan la Navidad desde junio. No es así. No nos pueden cambiar las cosas son como son. Diciembre es diciembre, septiembre es septiembre, hermano. Que cada quien piense como quiera, pero las cosas son claras. Porque Dios creo que las tiene muy claras, ¿o no? Y tengan en cuenta que Dios puede venir hasta en diciembre. Y ruega a Dios porque no sea así. Bueno, vamos a dar la palabra a las especialistas que levantaron su mano. Carmen la levantó primero. ¿Quién más la levantó por este lado? No. Carmen y Jesús. Así es. Entonces es algo que Dios deja a mi criterio. Pero para yo tener criterio, necesito tener sabiduría, mi amado. Yo necesito tener sabiduría. Ahora vamos a enfrentar las festividades navideñas y de fin de año. Necesito criterio y necesito sabiduría.
para que mi testimonio no quede cuestionado, para que el nombre de Cristo no sea vituperado por mi mala conducta, porque no tomé decisiones apropiadas, porque no supe decir no en el momento que tenía que decir no, porque no me fui en el momento que me tenía que ir, porque no aprobé lo que tenía que desaprobar, hermano. Ese es el criterio fundamentado en un carácter fuerte en Cristo, bajo términos y decisiones que yo tengo que tomar y que solamente es pertinente que le agraden a mi Dios en primera instancia. Para mí es más importante que le agrade a Dios a que le agrade al mundo. Le agradaremos más a los hombres que a Dios, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Agradaremos más a los hombres que a Dios? Lo mismo dijo Pedro en cierto momento que se enfrentó también a una situación. ¿Agradaremos más a los hombres que a Dios? ¿Le serviremos más a los hombres? No, en ninguna manera. Si aprendemos a vivir esto desde ahora, nuestra vida cristiana es una delicia. Nuestra vida cristiana verdaderamente es un deleite. Si podemos vivir la paz de Cristo en lo que nos queda en esta tierra, a pesar de la naturaleza que tenemos, que no es fácil, que es complicada, que es de lidiarla día a día, pero solo no podemos, pero tenemos la gran ayuda, que tenemos ese espíritu en nosotros, no está ahí simplemente como adorno. Él está como ese ayudador, como ese paracleto, como ese abogado, el que está a nuestro favor, el que siempre está atento, el que siempre está dispuesto, ese que siempre nos habla cuando estamos tomando decisiones o estamos a punto de tomar una mala decisión. Él siempre habla, él te dice, hey, cuidado, mira lo que eres, mira quién eres, mira quién es tu Dios, mira quién es tu Salvador, mira quién pagó por ti, mírate a quién le debes y hey, las consecuencias, a quién le agradarán, le servirán a Dios, se agradará a Dios de esto. ¿Serán útiles para el reino de los cielos? ¿Serán una bendición para ti? ¿O será la peor decisión que puedas tomar? Porque sabemos que hoy están tomando malas decisiones, aún creyentes también. Jesús. Pues hágale. ¿Qué pasa atacando el lado sexual? Con las personas que se arreglan tanto el cuerpo. Primera, es un pecado anterior. Segunda. Déjenlo que pregunte. Sabemos de que este cuerpo es de Dios. El Señor dijo polvo es, que el polvo se convierte en las personas que son cremadas y que las cenizas las botas, ¿cómo queda con Dios? Y sabiendo que así sean cenizas donde Dios, porque es el cuerpo de la persona. Si se botan esas cenizas al mar o donde sea, se parten en la naturaleza, ¿cómo queda con Dios? Bueno, la primera pregunta que Jesús hace es esta. Es en cuanto al el cuerpo, las cirugías, la estética, la vanidad. Bueno, recuerde que lo que el Señor juzga realmente es la actitud y la intención con la que hacemos las cosas. Hay cosas que realmente aún en el campo de la estética se hacen porque realmente es una necesidad. Porque es algo que verdaderamente requiere de una corrección por cuestiones de salud. ¿Estamos? Porque hay una actitud y una intención apropiada que lo justifica. Pero cuando ya nos vamos a las vanidades, la actitud ya no es la correcta. Y yo no estoy, y lo hago porque no estoy conforme con lo que Dios hizo en mí. ¿Sí me hago entender? Dios me hizo con esta naricita, quizá no es la más estética del mundo, pero es la nariz hermosa que Dios me dio. Y yo la amo y la cuido mucho. Yo sé que usted también cuida la suya, que la suya puede ser más larguita o más cortica o lo que sea, pero es la que Dios me dio para cuidar. Es la que Dios me dio para que yo la amara, porque Él dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No, yo tengo que amarme como Dios me dio, que me hizo chiquito, pues bueno, entonces me voy a odiar toda la vida dándome golpes contra el muro porque soy pequeño. No, Dios me dijo, acéptese como es y ámese como es sin una desmedida. No se desmida y no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, porque te convierte ya no solamente en un hedonista, sino en un narcisista, que solamente vive para amarse a sí mismo. Y usted se imagina, yo no sería precisamente el prototipo ideal para ser narcisista. ¿O sí? ¿Cierto que no? Pero aquel que por la sociedad y por la cultura
La cultura determina que es bello, determina que es bella porque todo el mundo se lo dice y todo el mundo se lo confirma. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, la intención. Delante de Dios, cada quien sabe cuando toma una decisión de esas por qué lo está haciendo. Si es por salud, si es porque realmente lo necesita o simplemente es vanidad y solamente es por verse mejor para que los demás lo vean mejor, lo cual es vano. Está buscando aceptación. O sea que no tiene su seguridad en Cristo. Ya tienes un problema. Y eso puede ser muchas cosas y las consecuencias pueden ser más profundas de lo que ustedes no se imaginan. Sí, de lo que ustedes imaginan. Había que indagar por qué toman ese tipo de decisiones, lo cual ya sería a veces hasta para una consejería. Bueno, la segunda fue la cremación. Mire, Dios no tiene problemas con la cremación o que te metan en una tumba o que te tapen con una piedra. Porque el cuerpo es físico. Y recuerde de qué lo hizo el Señor. De polvo. Él no solo necesita polvo para levantar otro cuerpo de tu misma esencia. Solo necesita una de tus partículas de polvo. Así hayas muerto hace 6,000 años. El cuerpo de Adán. ¿Qué hay del cuerpo de Adán? Está hecho polvo, ¿cierto que sí? Pero él no solo necesita algo para que no pierda su esencia. Ojo, el cuerpo de Adán tiene una esencia, aunque sea del polvo. El de mi esposa tiene una esencia, aunque sea del polvo. ¿Sí? Y de esa esencia levanta el cuerpo de ella, que no va a ser el cuerpo de otro, ni va a ser de pronto el cuerpo ajeno. Ay, Dios mío, que mi esposa va a resucitar y de pronto le pone el cuerpo de Mario. Ay, y llega así y le dice, ay, amada hija, me equivoqué, ya te tocó así la eternidad. No, no es así. Cada cuerpo, aun siendo físico, tiene su propia esencia, aunque es terrenal y es del polvo de la tierra, tiene su propia esencia. Dios tomó del polvo de la tierra e hizo a Adán, y ese Adán tiene su esencia, aunque haya sido creado del polvo. Y Dios no tiene problema. Si nos dio vida estando muertos, espiritual, ¿qué problema tiene Él con la resurrección? Tanto es así que en un instante, mire qué problema para Dios. En un instante se levantan y tienen sus cuerpos glorificados, como lo relata la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. ¿Cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y después quiénes? Nosotros. ¿Y eso será en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo necesita Dios para eso? Así. Mira que no es un problema, no importa si eres cremado o no. Lo que sí debo decir claro es esto. Toda persona, independiente si la pones en un féretro y lo llevas a una tumba, o si decides algo como la cremación, debe tener su dignidad. Trátala siempre con dignidad. No puedes tomar Euclides, despierta Euclides, no puedes tomar Euclides el cuerpo de tu esposa y quemarlo y echarlo a un muladar. No, es tu esposa, fue tu compañera de vida. Trátala con dignidad. Merecemos dignidad. Si yo le digo a mi esposa, mi amor, toma mis restos, crémalos si quieres y lánzalo a una fuente de aguas, un manantial hermoso. Y llega mi esposa, manantial hermoso. Allí la cañada bajito es, tome. ¿Ella puede hacer eso o no lo puede hacer? Pero lo hizo con dignidad. Me respetó en memoria. ¿Realmente me amó? Oh, no, dejaría mucho que decir. ¿Y dónde está el afecto natural? ¿Dónde está el afecto natural por otra persona y más por aquella persona que yo dije amar? Hasta que la muerte nos separe y delante de un montón de testigos. No, voy a honrar a una persona en vida y la voy a honrar aún después de que muera. Mire que Israel es claro ejemplo de eso. Ellos respetaban sus ancestros y los llevaban a donde ellos decían, lleva mis huesos, como dijo José, llévalos a tal parte de Jacob. Dio instrucciones a Jacob y llévame a tal parte y los llevaron, honrándolos. No los llevaron de cualquier manera. No los metieron en una mochila así, lleve usted y vaya para allá. No. Con dignidad, mi hermano, entendiendo lo que fueron esas personas. Lo que representaron para ti, el legado que dejaron en tu vida, las huellas que quedaron marcadas en tu vida. Es que no son días, son años compartiendo con una persona de muchas cosas, cosas buenas, otras quizás no tantas, pero los dos enfrentando una vida juntos. Eso es dignidad. Y yo quiero ser tratado con dignidad. Y tu cónyuge quiere ser tratado con dignidad. Hijos, sus padres quieren ser tratados con dignidad. No los tires a un muladar. No te olvides de ellos y los dejes tirados en un campo santo hasta que la maleza los cubra y no se sepa si hay o no hay. No es así. ¿Dónde está el afecto natural que se ha perdido en este mundo?
tiene que conservarse y tiene que seguir adelante. Porque Dios no haría eso con nosotros. ¿Haría Dios eso con uno de sus hijos? ¿Lo tiraría a un muladar? No. Si esto es importante para Dios, para nosotros también tiene que serlo. ¿O no es verdad? Termino con lo siguiente. Recuerde que me van a regalar 5 minuticos más. 2 textos que vamos a leer, porque aquí también entra la parte final, que también hay que decirle esto a los demás. Aunque diga esto no me compromete, esto no me afecta, estoy hablando de personas que no quieren ningún temor de Dios, estoy hablando de personas que no tienen ninguna relación con Cristo, pero que dicen, bueno, bien por ti, pero eso en qué me afecta a mí. Mira, hay un gran problema con esto, y si es importante que lo considere. Y si hay alguien aquí que está aquí porque está y realmente lo que quiere es vivir una vida licenciosa, usted puede hacerlo, tiene libertad para hacerlo, usted puede salir a vivir su septiembre y su diciembre como quiera. Pero recuerde que delante de Dios usted tiene que pararse un día. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 3, iremos solamente a 2 textos. Primero, Evangelio de Juan capítulo 3, y va a leer conmigo el verso 36. Vamos juntos allá. Mira, de estas palabras no queda libre nadie. Absolutamente nadie. Todo mundo queda bajo esta consigna. Verso 36, capítulo 3, Evangelio de Juan, dice así. El que cree en el Hijo, ¿quién es el Hijo acá? Pues Jesucristo es el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ojo, solo puedes tener vida eterna, pero ¿cuál es la condición? Que tienes que creer en el Hijo. No te sirve haber creído, no te sirve el creer mañana, te sirve el que creas aquí, ahora, hoy, en un presente continuo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, en Cristo, no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, porque es economía del lenguaje. Está hablando de vida eterna, no puede perder la idea. Aunque no haya puesto nuevamente eterna, usted ya sabe que está hablando de vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará, no estuvo, ya está sobre él. Así que toda persona que se rehúsa a creer en el Hijo, entonces tiene por defecto lo contrario. Adquirido por defecto lo contrario. Si no tienes la bendición de Dios, lo que tienes es la ira de Dios sobre tu vida. Si no tienes la salvación, lo que tienes es la condenación. Si no tienes el cielo, lo que tienes es el infierno. Las palabras son claras porque la Biblia habla claro. Dios no se puso con cuentos. Él no camufla las palabras. Él no las suaviza. Él dice las cosas muy claras, mi hermano. Muy claras. Y voy a leer algo que para algunos dirá, palabras fuertes, sí lo son. Y tienen que serlo. Y por algo están ahí. Y están ahí para ser leídas. Y están ahí para ser consideradas. Apocalipsis capítulo 21. Mira si el vivir una vida de fornicación es conveniente o no. ¿Traerá o no traerá consecuencias? Ya sabemos que la ira de Dios está sobre toda persona que se rehúsa a creer en el Hijo. Ya la ira de Dios está sobre él. ¿De qué ira está hablando? Está hablando de condenación. Está hablando de tener un Dios airado contra sí. Y está hablando de las consecuencias de esto. Capítulo 21, libro de Apocalipsis, verso 8. No es cualquier cosa. No es solamente un pecadillo. No es un pecadillo más. Es algo de alto y muy alto impacto con severas consecuencias. Con severas consecuencias. Ya lo tienen. Ya yo llegué también allá. Capítulo 21, verso 8 dice así. Pero está hablando en un contexto donde ya prácticamente todo pasó. ¿Sí? Está hablando en un contexto donde ya estos cielos ya no existen, donde ya hubo un juicio final, donde ya hay cielos nuevos y tierra nueva, y donde esto queda como advertencia por si todo lo dicho anteriormente en 21 capítulos tú lo vas a ignorar o no lo vas a considerar. Mejor fuera que lo considerares, porque si no lo consideras, entonces aplicaría esta consigna o esta sentencia. Si no lo consideras, aplica la sentencia del verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los más depravados sexualmente hablando, los abominables y homicidas, los fornicarios, ahí están,
y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Afectó o no afectó? ¿Hay consecuencias o no hay consecuencias? No importa lo que digas, no importa lo que te digan, no importa que creas o no importa que no creas, pero esto puede hacerse una realidad mañana en tu vida si tú consideras que Dios no lo dijo, si tú consideras que esto no es verdad, si tú consideras que esto no puede tener sentido y que esto no pueda venir de un Dios de amor, porque lo que de Dios viene como amor, también viene como justicia. No puede ser Dios un Dios de amor si no es un Dios de justicia. Y si es un Dios de justicia, es porque también es un Dios de amor. Porque justo es que todos terminemos en la condenación. Eso sí es justo. ¿Y dónde está el amor? En que no todos terminaremos en la condenación. ¿Hay amor o no hay amor ahí? ¿Hay misericordia o no hay misericordia? ¿Hay gracia o no hay gracia? ¿Hay compasión o no hay compasión? Y termino con el verso 15 del capítulo 22, ahí mismo. Mira, para reforzar esto, esas son dos advertencias finalizando ya la Biblia, hermano. Lo cual si está finalizando y lo está diciendo tan claro y con palabras tan fuertes, yo creo que es mejor que consideres. Yo creo que es mejor que prestes atención. Verso 15 dice así: mas los perros son los abominables. Está utilizando esta expresión, pero se refiere a los abominables, a esos libertinos sexuales, pero de la forma más depravada que usted se puede imaginar y que lo vemos con nuestros ojos todo el tiempo. ¿O no lo ve usted todo el tiempo con sus ojos? ¿Ha visto la depravación en la que vive el mundo? Verso 15, 22:15, 22:15. No, 22:15. Ahí quedó grabado, 22:15. Muy bien, dice, mas los perros y los pone en el primer lugar. ¿Por qué en el primer lugar? Porque esto es lo más depravado a lo que pueda acercarse un ser humano sin Dios. Es lo más libertino y depravado a lo que pueda acercarse un ser humano en cuanto a Dios. Mas los perros, ¿dónde estarán? Fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del reino de Dios. Vea, lo voy a leer el 14 para que lo entienda mejor. Mira el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la entrada a la nueva Jerusalén, en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Pero ¿qué dice de los perros? Los perros estarán fuera de qué? Fuera de la ciudad, fuera de la tierra, fuera de los cielos nuevos, fuera del reino de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Estarán fuera. Y los hechiceros, y ahí están los fornicarios. Mi hermano, esto lo pueden censurar, que lo censuren, no importa, pero es lo que la Biblia dice. Y eso no lo pueden mover de ahí. Y sobre estas palabras, o con estas palabras, o partiendo de estas palabras, será juzgado el ser humano, porque todo está ahí. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ama y hace mentira. No solamente la ama como estilo de vida, la mentira amada es un estilo de vida. Y el hacerla es vivir conforme a ese estilo de vida. Ser fabricantes de mentira, vivir conforme a un estilo de vida en que la mentira reina en tu vida. Así que pensando en esto, yo creo que nos ponemos en pie. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y le damos profundamente gracias a nuestro Dios. Lo primero por lo cual, presta atención, haga silencio si es tan amable. Lo primero por lo que yo le daría gracias a Dios en este momento, Señor, gracias porque me lo estás diciendo. Porque yo prefiero que me lo digas. Porque yo prefiero que me adviertas. Porque yo prefiero que me pongas en alerta de lo que tu palabra dice en cuanto a esto. Porque las consecuencias realmente son trágicas si yo desatiendo lo que Él dice. Pero tengo más oportunidad si Dios me dice y yo presto atención a lo que Él me dice, porque ahí tomaré la decisión. Señor, ya tú me lo dijiste. No puedo tomar una decisión contraria a lo que me dijiste, porque es que tú eres Dios y yo soy un simple ser humano. La última decisión la tienes tú y las cosas no van a cambiar porque yo quiera. Lo que está determinado por Dios ya está determinado. Y al final, recuerde que para Dios el futuro ya es historia. Para Dios el futuro ya es historia. Nada de esto se puede cambiar.
Lo que Dios determinó, lo ha determinado. Y si hay un cielo eterno esperando para los que creen y no rehúsan creer en Cristo, pero también hay una condenación, un lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda, también para todos aquellos que voluntariamente y desafiantemente rehúsan creer en Cristo y desechan a Cristo. Y si tú desechas a Cristo, desechas al Padre. Si desechas a Cristo y desechas al Padre, desechas la obra del Espíritu Santo. Si desechas a Cristo, desechas al Padre y desechas la obra del Espíritu Santo, desechas la única oportunidad que tú tienes para salir libre de tu maldad y de las consecuencias y de la ira de Dios. No puede Dios librarte de su ira si tú rehusas voluntariamente no creer más en su Hijo o no creer nunca en su Hijo. Amén. Inclina tu rostro ahí por un momento. Gracias te damos, Dios de los cielos. Gracias por hablarnos de esta manera, Señor. Porque esto no son palabras de hombre que han subido al corazón de hombre, Señor. Son palabras tuyas, Señor, para tu pueblo. Son palabras tuyas de advertencia. Son mandamientos claros, son estrictos, sí lo son y tienen que serlo, Señor. Pues no somos personas fáciles, Señor, y debemos ser condicionadas de manera precisa, Señor. No a creer a nuestra manera, sino a creer bajo tus términos, Señor. Seguir tus lineamientos, tus mandamientos, tal cual tú nos los has dado, Señor. Tú no maquillas nada, tú no dejas nada dudoso, Señor. Tú lo dejas todo claro y escrito, Señor. Aquí lo tenemos. Aquí la abrimos, aquí la enseñamos, Señor. Ahora somos nosotros responsables de tomar tu palabra, Señor, y que esa semilla llegue a lo más profundo de nuestro corazón como buena tierra y que pueda germinar y que pueda crecer y que pueda progresar y que pueda fructificar un día, Señor. Te doy gracias por la congregación, te damos gracias por esta congregación donde tú has puesto tu bendición, Señor. Aquí está tu bendición, Señor. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en medio de este pueblo, Dios. Aquí estás tú en nosotros, en nuestro interior, como Dios absoluto, Señor. En nuestro interior, Señor, donde nosotros somos el templo y tú eres ese gran tesoro, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, por los días que nos das, por los días que nos has de dar, por los días que ya nos diste, Señor, para poder seguir siendo luz, porque tú nos llamaste a ser luz, a imitarte a ti, Padre, como hijos de luz, como hijos amados, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre andando como tú nos enseñaste a andar, Señor. Tú anduviste en santidad, Señor. Tú anduviste en perfección, tú no te contaminaste con nada, pero no rehusaste ir a los hombres a predicarles de tu evangelio, de tu palabra, de tu salvación. Tú te presentaste como la oportunidad del hombre en la cual la ira de Dios no vendría sobre él solo y únicamente solo si te reciben como Señor absoluto. Y permitimos y dejamos, Señor, que nuestras vidas sean guiadas por ti, Señor, y no seamos más oposición al plan que tú estás desarrollando en nosotros. Te agradecemos, pues, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en el nombre tuyo. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados.